Hola, en este video veremos los conceptos de capacidad de campo, punto de marchitez permanente, umbral de riego y su aplicación. El problema está en el siguiente. Tenemos un cultivo de papas de 30 centímetros de profundidad radicular, cuya densidad aparente del suelo es 1,1 gramos por centímetro cúbico. Calcular humedad aprovechable del suelo, humedad que queda en el suelo cuando se alcanza el umbral de riego, que es del 50% de la humedad aprovechable. Si en un muestreo de una humedad se ve que el suelo tiene 25%, ¿cuánta agua hay que aplicar para llegar a capacidad de campo? Y la pregunta 4, en base a la información anterior, ¿cuánta agua quedaría disponible para las plantas? No considere el umbral de riego. Es decir, ya vamos por partes. La pregunta 1, humedad aprovechable del suelo. El concepto de humedad aprovechable es la diferencia entre capacidad de campo, que es esta línea que está en valor de 35%, y punto de marchitez que está en 17%. Esta es la misma imagen que vimos en el video de la clase. Este suelo tiene una saturación del 53%, la capacidad de campo al 35% y el punto de marchitez permanente al 17%. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la humedad aprovechable del suelo? Y esta ecuación, que habla de contenido de humedad final menos contenido de humedad inicial por densidad aparente por profundidad, es la misma ecuación que podemos utilizar para calcular la humedad aprovechable del suelo. Entonces, pregunta 1, humedad aprovechable. ¿Qué datos tenemos? La capacidad de campo del suelo es 35%. El punto de marchitez permanente es 17%. La profundidad de raíces, 30 centímetros. La densidad aparente, está acá arriba, 1,1 gramos por centímetro cúbico. El umbral de riego es el 50% de la humedad aprovechable. O sea, si estamos ahí con la capacidad de campo y ahí con el punto de marchitez, el umbral de riego es ese. Quiere decir que nosotros vamos a volver a regar. Deberíamos volver a regar cuando el agua llegue a este nivel y de ahí volver hacia la capacidad de campo. Por lo tanto, el umbral de riego es el 50% o el 0,5. Y la humedad al momento del muestreo es 25%. Con esa información contamos. Entonces, la humedad aprovechable es con la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente por la densidad aparente y por la profundidad, y todo eso dividido en 100 para que nos dé en centímetros. 5,9 centímetros, y si lo queremos en milímetros tenemos que multiplicar eso por 10. Vamos a hacerlo que nos dé en los dos valores. El umbral de riego es la mitad, es entre 35 y 17. ¿Qué valor es ese? Porque es el 50% de la humedad aprovechable, o sea, es justo la mitad entre 35 y 17%. Entonces, es 35 menos 17 por 0,5, o sea, la mitad del valor de humedad aprovechable, y más el punto de marchitez. Ay, aquí me equivoqué, sorry, disculpen, es capacidad de campo menos punto de marchitez por el umbral de riego y más el punto de marchitez permanente. 26%. Lo voy a haber calculado directamente, pero ya usamos la ecuación. Esta línea del umbral de riego está en el 26% de la humedad del suelo.
que es el 50% entre 35 y 17. Entonces, la pregunta 2, que dice, ¿cuál es la humedad que queda en el suelo cuando se alcanza el umbral de riego, que es 50% de humedad aprovechable? ¿Cuánta agua queda? Es decir, ¿cuánta agua nos queda desde el umbral de riego hacia el punto de marchitez, que todavía la podrían aprovechar las plantas, con un costo energético alto, pero la pueden aprovechar? Por lo tanto, ¿cómo resolvemos eso? Con la misma ecuación de acá, donde tenemos que el contenido de humedad 1 es el umbral de riego, porque cuánta agua queda, menos el punto de marchitez, por la densidad aparente y por la profundidad de raíces, y todo eso partido en 100. 3 centímetros, lo que es igual a 30 milímetros de agua. Nos queda en el suelo aún disponible 30 milímetros de agua entre el umbral de riego y el punto de marchitez. Bueno, es el 50% de eso, pero por un tema de decimales, aproximó a 30. Ahí está más exacto, 59.4 y 29,7. Agua a aplicar para llegar a capacidad de campo. En la pregunta 3, si en un muestreo de humedad se ve que el suelo tiene 25% de agua, ¿cuánta agua hay que aplicar para llegar a capacidad de campo? ¿Ya? Entonces, tenemos el agua un poquito más bajo que el umbral de riego y queremos llegar a capacidad de campo. ¿Cuánta agua nos falta para rellenar el suelo? Ocupamos la misma ecuación, pero ahora en la capacidad de campo menos la humedad actual. ¿Ya? En el anterior era el umbral de riego menos punto de marchitez, es decir, cuánta agua nos quedaba. Ahora, cuánta agua nos falta para llenar el vaso. Eso menos el 25% de la humedad del muestreo por la densidad aparente y por la profundidad y partido en 100. Nos faltan 3,3 centímetros o 33 milímetros para llegar a la capacidad de campo del suelo. ¿Ya? Y la pregunta 4 es, en base a la información anterior, ¿cuánta agua quedaría disponible para las plantas sin considerar el umbral de riego? ¿Cuánta agua quedaría disponible para las plantas? Desde el 25%, considerando el 25% de humedad, que está más o menos acá abajo, hasta el 17%, ¿de cuánto nos queda disponible? Volvemos a la misma ecuación, 5 menos el PMP por la densidad aparente, porque esos factores no cambian, por la profundidad y partido en 100. Nos quedan 26 milímetros, 26,4 milímetros disponibles para las plantas, entre el valor de la humedad que tenemos ahora y el punto de marchitez permanente. 25 menos 17. Ya, ese es el ejercicio que complementa la clase de humedad aprovechable. Muchas gracias.